Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios estamos en Radio Amanecer en Estudios. El pastor Mario Rondón, quien les habla, y el pastor Roberto Matos, nuestro invitado especial de todo este trimestre. Les haremos compañía en los próximos minutos para estudiar el tema para este lunes 29 de enero, A las puertas de la muerte. A las puertas de la muerte será el título del tema de este día, en el marco de la lección número 5 para toda esta semana, con el título general Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Y el texto a memorizar es una pregunta que se hace el salmista en el Salmo 137:4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Con esta pregunta en el aire damos la bienvenida al pastor Roberto Matos. Bienvenido, pastor. Un saludo, pastor, para usted y para los hermanos y amigos que sintonizan una vez más esta radioemisora para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Antes de adentrarnos en el estudio, vamos a colocarnos en las manos de Dios a través de la oración. Amén. Dios bueno, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy venimos ante ti una vez más agradecidos por tu cuidado y tu bondad, y que el estudio de tu palabra sea de bendición y fortalecimiento para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A las puertas de la muerte, un tema que causa intriga. A las puertas de la muerte. Hay unos textos allí que vamos a compartir en forma intercalada, leyendo desde el Salmo 41, del 1 al 4, y pasando por los demás textos que allí nos recomienda la guía para este día. El Salmo 41 nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Bonita promesa aquí la que nos presenta este salmo, de poder ser librado del dolor, aún de la enfermedad y de la muerte, y que si nosotros obramos con misericordia hacia aquellos que tienen necesidad, la promesa de Dios se cumplirá en nuestra vida. Dios nos ha colocado en este mundo para ser canales de bendición, para aliviar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor y que de alguna manera están pasando por momentos de dificultad. Por eso el texto dice: bienaventurado, dichoso, feliz el que piensa en el pobre. En el día malo Jehová lo va a librar. Por eso Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, y aún gimiendo en la cama de muerte, de allí Dios lo ha de librar. Amén, amén. Qué hermosa promesa la que aparece allí en el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y pensar, amigos oyentes, en este momento, ¿pensamos nosotros en el pobre? ¿Pensamos en los necesitados que están a nuestro alrededor? Muchas veces no tenemos que desplazarnos a una enorme distancia para encontrar a las personas necesitadas. Algunos están necesitados de afectos, otros están necesitados de una palabra de ánimo, otros están necesitados de algo material, del pan. Alguien está necesitado en tu entorno, allí alrededor de donde vives. Extiende tu mano, porque la bienaventuranza para el que piensa en el pobre es porque cuando llegue el día malo, cuando llegue el momento del quebranto, de la enfermedad, del lecho, allí el Señor lo levantará, lo socorrerá, le asistirá. Qué linda promesa esa, definitivamente. Y cuando leemos en el Salmo 88, los versículos 3 al 12, encontramos lo siguiente: porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza.
abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Y los versículos 9 al 12 concluyen diciendo: mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Con esto el salmista le está diciendo al Señor: es mientras estoy con vida que puedo alabarte. No será allí en el sepulcro, es ahora. Defiende mi causa, aparta de mí tu ira. La manera como el salmista comprendía la situación que estaba pasando, sentía que sobre él reposaba la ira del Señor y que el Señor lo estaba afligiendo con todas sus ondas, porque como sabemos, frecuentemente en las Escrituras se le atribuye a Dios lo que Él no evita, porque como es todopoderoso, como es soberano, frecuentemente vemos que los personajes bíblicos le atribuyen a Dios como si en forma activa fuera el autor de las cosas que padecen. Como el Salmo 6 que le pregunta a Jehová en el sepulcro: ¿quién te va a alabar? Una pregunta retórica, y él está esperando realmente que Dios lo vindique, que Dios lo restaure, que Dios lo sane de su enfermedad, de su dolor, del lecho de muerte en el cual se encuentra. Y es que es en Dios donde nosotros solamente podemos encontrar fortaleza y seguridad. El Salmo 102, versos 3 al 5 nos dice: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemidor. Mis huesos se han pegado a mi carne y estoy enfermo. O sea, aquí este salmo nos presenta a alguien que está a punto de morir, alguien que está en una condición extrema, y en esa condición extrema es esa misma condición de enfermedad, de dolor, que lo empuja a buscar a Dios, que lo hace clamar en su momento de angustia y de dolor, para encontrar entonces en Dios la fortaleza y el ánimo que él necesita para continuar adelante. Aunque su carne está por pegarse a sus huesos, aunque está allí en medio de esta situación y esta condición, su gemido no cesa de llegar a donde Dios, para que Dios obre en su favor. Amén, amén. Y estas oraciones, estos clamores para que le salve de la enfermedad y de la muerte, demuestran que los hijos e hijas de Dios no están exentos de los sufrimientos de este mundo. Jesús mismo lo expresó diciendo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estos salmos revelan las terribles aflicciones del salmista. Aquí se encuentra él sin fuerza, de acuerdo a la descripción, marchitándose como la hierba, dice, sin poder comer, apartado con los muertos, yace como los muertos en la tumba, es repulsivo para sus amigos, está sufriendo y desesperado, sus huesos ya prácticamente se le pegan a la piel. Y de esta forma que él hace la descripción, y en el Salmo 88 encontramos cómo Dios se encarga de llevar al salmista al borde de la muerte, según las palabras de él. No obstante, podemos notar que aun cuando se expresan las quejas más atrevidas, el lamento es claramente un acto de fe, porque si el Señor en su soberanía permite estas situaciones, también puede restaurar el bienestar de su hijo, de su hija, en fin. Así que encontrándose, según la descripción, en el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios, la bondad, la fidelidad y la justicia de Dios. Y es eso lo que debemos traer a nuestra mente cuando enfrentamos alguna prueba, alguna dificultad, alguna tragedia cercana. Porque a pesar de sentirse golpeado por Dios, el salmista se aferra a Él. Eso nos recuerda las palabras de Job, cuando los amigos
entre comillas, ¿verdad? Le decían, Dios es tu enemigo, Dios te va a matar. Y él le decía, he aquí que aunque él me matare, en él esperaré. Así que aunque sufre, no niegue el amor de Dios y sabe que Dios es su única vía de salvación. Y esas apelaciones muestran que el salmista no solo conocía el sufrimiento, sino que también tenía un conocimiento íntimo de la gracia de Dios y de que ambas cosas no necesariamente son excluyentes. No, el hecho de que estés sufriendo no significa que no estés bajo el amparo del Altísimo. Tanto el hecho de que Dios permite el sufrimiento como la liberación que opera también son demostraciones de su soberanía suprema. Saber que Dios tiene el control inspira esperanza, amigo oyente. Cuando leemos el Salmo 88 a la luz del sufrimiento de Cristo, de alguna manera nos sobrecoge la profundidad de su amor, porque Él estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte por el bien de toda la humanidad. Con razón decía el salmista, el amor de Cristo nos constriñe. Así es, el Salmo 102, versos 23 y 24, también nos dice, Él debilitó mi fuerza, en el camino acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. Aquí el salmista está expresando su deseo de continuar viviendo. Y es que la lección de esta semana nos hace recordar y pensar que el pecado trae enfermedad y trae muerte. El Salmo 41 que leímos, versos 3 y 4, nos habla acerca de esa situación que trae el pecado a la vida de aquellos que se aferran a él y que no se apartan de sus malos caminos. La idea del salmista aquí nos hace considerar la pregunta, ¿por qué permite Dios que el inocente sufra y llegue al borde de la muerte? Al meditar en los Salmos 6, Salmo 41, Salmos 88 y Salmos 102, podemos darnos cuenta la respuesta y la condición en la que el salmista se expresa en medio de su situación. Debemos observar que estos 4 salmos que nos describen de manera clara el sufrimiento que experimentan los seres humanos a causa de la enfermedad, del dolor y de la muerte. También los salmistas en medio de esta situación suplican a Dios que los sane, que los restaure, que los libere de su condición y que les haga volver su rostro hacia ellos. Consideran que su sanación es una vindicación del carácter de Dios en presencia de sus enemigos. Y estos argumentos persuaden de que a pesar de que estén cercanos a la muerte, Dios se moverá de manera poderosa en favor de su pueblo. Estos salmos nos hacen ver que Dios va a intervenir de manera repentina, como dice el Salmo 6, en favor de sus hijos. Al analizar cada uno de estos salmos, podemos ver en estos salmos que la mente hebrea en el cual fueron escritos los salmos no se planteaban cuestiones filosóficas, sino cuestiones concretas. Hablaban del dolor y del sufrimiento en la vida de aquellos que clamaban y servían a Dios. Y es allí donde Dios vuelca su atención, muestra su gloria. Los salmistas reconocen que Dios obra en favor de ellos y que quitará sus penas, quitará sus dolores y sus enfermedades. Los salmistas reconocen que únicamente Dios puede traer salud, sanidad y restauración en medio de nuestras aflicciones. Y eso da testimonio del amor y la misericordia sanadora de Dios en medio de un mundo de dolor y de sufrimiento, plasmado de dolor y de sufrimiento. Y entonces pensemos, ¿hemos de justificar nuestra respuesta o nuestros pensamientos y quejas con lo que está aconteciendo en nuestras vidas? ¿O vamos a mirar más allá pensando en el poder y la misericordia de Dios que obró en el pasado y que está presta también a obrar hoy en nuestro presente? ¿No sería mejor entonces, por cierto, preguntarnos, ¿es esta enfermedad para la gloria de Dios? Y la respuesta debe ser que es para gloria de su nombre y para que su carácter sea vindicado a través de nuestra fidelidad
de nuestra alabanza y nuestra completa dependencia de Él. Amén, amén. Así es. Cuando las cosas van mal, amigos y hermanos, cuando estamos en la peor situación imaginable, cuando el crisol se pone más fuerte, más candente, no es tan fácil. No es tan fácil pasar de lo que sabemos y entendemos a lo que creemos y hacemos. No obstante, es precisamente en esos momentos cuando necesitamos alabar a Dios, posiblemente más que nunca, porque la alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. La alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas, tal vez no en el sentido de que cambie los hechos que nos rodean en el acto, y puede ocurrir en un determinado momento porque eso es lo que ocurrió con el apóstol Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en Filipos. Esto puede ocurrir, una situación dramática. Muchos hoy en día pueden testificar de cómo ha cambiado en el acto una situación cuando comienzan a alabar a Dios. Pero además de todo esto, puede cambiarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, de una manera que nos ayude a enfrentar los desafíos en una forma óptima. La alabanza, por así decirlo, es una fe en acción. Tal vez no siempre nos resulte natural, tengamos que hacer con frecuencia un esfuerzo mayor, pero cuando practicamos la alabanza para que se convierta en una parte natural de nuestra vida, notaremos que tiene el poder de convertir y de conquistar. Sumamente importante. De allí que estas lecciones nos ayudan en lo que tiene que ver con adoptar una posición frente a los momentos difíciles, frente a las persecuciones, frente a un momento de depresión, para los que se encuentran en prisión por igual, de diferentes maneras. Una cosa es alegrarse cuando todo va bien y otra totalmente diferente es cantar a Dios pidiendo, orando, como son los cánticos, ¿verdad? Oraciones cantadas, orando al Señor para que no nos abandone en medio de la situación que podemos estar atravesando en un determinado momento. Hay un himno en nuestro himnario adventista que refleja grandemente lo que queremos expresar a través de estos comentarios. Es el himno, Pastor Matos y amigos oyentes, que dice: ¿hay aquí quien nos ayude? El himno dice: ¿hay aquí quien nos ayude, quien comprenda nuestro ser cuando el alma está transida de dolor? ¿Hay quien sienta simpatía nuestra condición al ver y nos dé lo que deseamos con amor? ¿Hay aquí quien nos ayude nuestros males a llevar, por pesada que esa carga pueda ser? ¿Hay quien quiera con torno al caído levantar y en sus brazos amorosos recoger? ¿Hay aquí quien nos ayude, quien nos dé tranquilidad cuando estamos bajo el peso del dolor? Quien al pecador ofrezca el perdón de su maldad y por él se sacrifique por amor? Claro que sí. La respuesta a cada una de estas preguntas es el Señor Jesús, quien prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Desde que nuestros primeros padres pecaron y abandonaron el jardín del Edén, la raza humana ha tenido una sensación de pérdida y de soledad, especialmente en los momentos de angustia que llegan a la vida de cada ser humano. Es en esos momentos de dolor y sufrimiento, de enfermedad, que los salmistas expresan esta sensación de abandono y anhelan la presencia de su Padre Celestial, de nuestro Dios, en medio de su situación y de sus vidas. El Salmo 88 nos dice: ¿por qué escondes de mí tu rostro? Verso 14. Allí el salmista está expresando esa sensación que, como decíamos, desde la caída de nuestros primeros padres está en el corazón del ser humano. Esa sensación de pérdida, de soledad y de abandono de parte de Dios. Aquí, con esa expresión que el salmista nos da aquí en este salmo: ¿por qué escondes de mí tu rostro?, está presente el deseo de que esa presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros nunca se haga ausente, que siempre esté presente allí nuestro Dios para ayudarnos, para sostenernos. Y interesante
que cuando el Rey del Universo se hizo hombre y estuvo colgado del madero, Dios mío, expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué escondes de mí también tu rostro? ¿Dónde estás? Y es allí donde podemos darnos cuenta, como hemos dicho, que en la oscuridad y en el ocultarse, en ese silencio de Dios, podemos estar seguros que Dios está presente. Dios estaba con su Hijo reconciliando consigo al mundo. Y aunque muchas veces el momento de dolor y sufrimiento que estemos viviendo no nos permita ver eso, no olvidemos y dudemos nunca de que la presencia de Dios se hace presente en medio de lo que estemos pasando. Hay palabras de ánimo y de fortaleza y de consuelo en medio de la aflicción para todos aquellos que están pasando hoy por momentos de tristeza. Nuestras tristezas no brotan de la tierra. Dios no aflige ni entristece de manera voluntaria a los hijos que Él ama. Cuando Él permite que esas cosas lleguen a nuestra vida, es para que nosotros entendamos que de eso hay algo provechoso que podemos sacar. Nuestra fe es fortalecida, es purificada, es sostenida y es guiada para un propósito mayor más adelante. Cuando esas situaciones llegan a nuestra vida, no olvidemos que Él está allí a nuestro lado. En el libro de Lamentaciones nos dice en el capítulo 3, versículo 33, porque no aflige ni entristece de manera voluntaria a los hijos de los hombres. Y en Hebreos 12:10 dice, y a aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Sí, si hoy recibimos con fe las pruebas, las dificultades que tan amargas parecen ser para nuestra vida, confiemos que eso resultará en una bendición para nuestra vida. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales de los hijos de Dios, ¿no habrá eso de dirigir su vista y sus ojos hacia el cielo? ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Y es que es en medio de la aflicción y del sufrimiento donde la fe es purificada y donde el ser humano tiende a buscar refugio, donde no puede encontrar nada que lo fortalezca y lo ayude en esta tierra. Y esa persona es Dios. Solamente en Él podemos encontrar fortaleza, ya que las pruebas de la vida son el instrumento que Dios utiliza para eliminar del carácter de cada hijo e hija de Dios toda impureza y toda terquedad. Mientras nos labran las pruebas, nos encuadran, nos cincelan, nos pulen, nos bruñen en el proceso, y resulta de manera satisfactoria para el propósito de Dios en la vida nuestra. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial cuando pasa por ese proceso. Dios, el Señor, ejecuta trabajando consumadamente, cuidadosamente el material útil en nuestras vidas y quita todo lo inútil para que el producto que salga de nosotros sea el producto preparado para ser colocados y para ser guiados en el proceso que Dios quiere que tú y yo pasemos para gloria de su nombre. Él, Señor de gloria, está al tanto de la vida de cada hijo e hija de Dios. Sobre Cristo, como garante nuestro, está puesta toda nuestra confianza, y Él ha prometido que en Él cumplirá todas sus promesas. Amén, amén, que así sea en el nombre del Señor. Y de esta forma estamos arribando al final de la lección para este lunes 29 de enero, a las puertas de la muerte. Esta guía al final del día de hoy nos invita a pensar en Jesús en la cruz y en lo que sufrió a causa del pecado. Y nos pregunta en qué medida esa realidad que Dios en Cristo sufrió, incluso peor que cualquiera de nosotros, debería ayudarnos a mantener la fe en tiempos de sufrimiento y de prueba. Cómo, contemplando la cruz, podemos llegar a valorar y cómo eso nos ayuda a mantenernos firmes.
Bueno, en la página 15 del libro Camino a Cristo encuentro la siguiente respuesta. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y a la justicia, y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Y nota cómo termina. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Gloria al Señor. De esta forma arribamos al final de la lección, a las puertas de la muerte para este lunes 29 de enero, en el marco de la lección número 5, que lleva como tema general para esta semana, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Y el texto a memorizar contenido en Salmo 137:4, donde el salmista se pregunta, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Con este pensamiento en mente, les invitamos a orar. Padre, gracias. Gracias. Porque aún en medio del dolor y de la muerte, tu presencia está presente en nuestras vidas. Amén. Y sabemos, oh Dios, que cada cosa que acontece en nuestra vida es para tú pulir y lograr el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Amén. Y cumplamos, oh Dios, el ideal que tú tienes para nuestras vidas. Danos tu bendición en esta hora y suple cada situación en la vida de cada uno de tus hijos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.